Si el cuerpo de Jesús nunca apareció, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue robado? ¿Se equivocaron de tumba? ¿Nunca murió de verdad? ¿O estamos ante uno de los eventos más impactantes de la historia humana? Durante casi 2000 años, esta pregunta ha dividido a creyentes, historiadores y escépticos, porque todo el cristianismo descansa sobre un hecho concreto, una tumba vacía. Hoy vamos a analizar con rigor histórico y sin sensacionalismo qué pudo haber pasado realmente. Pero te advierto algo. Algunas teorías parecen convincentes al principio, hasta que las examinamos con cuidado. Retrocedamos al año 30 o 33 después de Cristo. Jesús ha sido crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato. La crucifixión romana no era improvisada. Era un método brutal, preciso y diseñado para asegurar la muerte. Los soldados romanos eran expertos en ejecución. Fallar podía costarles la vida. Los evangelios narran que Jesús fue azotado, obligado a cargar su cruz y finalmente crucificado. Después de varias horas, fue declarado muerto. Un soldado perforó su costado con una lanza y salió sangre y agua. Desde el punto de vista médico moderno, ese detalle sugiere derrame pleural o ruptura pericárdica, signos compatibles con muerte real. El cuerpo fue entregado a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, quien lo colocó en una tumba nueva. La tumba estaba excavada en roca. Según los relatos, una gran piedra fue colocada en la entrada y la tumba fue vigilada. 3 días después, la tumba estaba vacía. Y aquí comienza el verdadero misterio. Primera teoría, el robo del cuerpo. Esta es probablemente la explicación alternativa más antigua. Incluso el Evangelio de Mateo menciona que se difundió el rumor de que los discípulos robaron el cuerpo. A primera vista, puede parecer plausible. Si los seguidores de Jesús querían mantener viva su causa, podrían haber fingido una resurrección. Pero examinemos los detalles. Primero, los discípulos estaban desmoralizados y asustados después de la crucifixión. Según los propios textos, se escondieron por miedo. No esperaban una resurrección inmediata. Segundo, robar un cuerpo bajo vigilancia romana implicaría un riesgo extremo. Habrían estado dispuestos a sufrir persecución, tortura y muerte por algo que sabían que era un engaño. La mayoría de los apóstoles enfrentaron martirio. Es difícil sostener que todos mantuvieran una mentira consciente hasta la muerte. Segunda teoría, se equivocaron de tumba. Algunos sugieren que las mujeres fueron al sepulcro equivocado, pero este argumento enfrenta un problema serio. Si las autoridades conocían la ubicación exacta del cuerpo, habrían podido mostrarlo públicamente. El cristianismo nació en Jerusalén, el mismo lugar donde Jesús fue ejecutado. Producir el cadáver habría sido suficiente. Tercera teoría, Jesús no murió realmente. Esta hipótesis, conocida como la teoría del desmayo, propone que Jesús perdió el conocimiento en la cruz, fue bajado aún con vida y luego se recuperó en la tumba. Sin embargo, este escenario presenta enormes dificultades. La crucifixión romana era letal. El proceso incluía pérdida masiva de sangre, asfixia progresiva y shock traumático. ¿Cómo habría removido una piedra pesada, vencido guardias y caminado kilómetros en estado crítico? Además, ¿habría convencido a sus discípulos de que había vencido la muerte gloriosamente en lugar de apenas sobrevivir? Cuarta teoría. Las apariciones fueron alucinaciones. Algunos argumentan que los discípulos experimentaron visiones subjetivas. Las alucinaciones, sin embargo, son fenómenos individuales. No suelen ocurrir en grupos de manera idéntica. Los relatos cristianos describen apariciones múltiples, en diferentes lugares, a distintas personas y en contextos variados. Incluso Pablo menciona una aparición a más de 500 personas al mismo tiempo. Además, una alucinación no explica una tumba vacía. Quinta teoría, desarrollo legendario. Esta propuesta sostiene que la historia de la resurrección evolucionó con el tiempo. El problema aquí
es el factor temporal. La primera carta a los Corintios, escrita por Pablo alrededor del año 55 d.C., incluye un credo que los estudiosos datan pocos años después de la crucifixión. Ese credo ya afirma que Jesús murió y resucitó. Eso significa que la creencia en la resurrección no surgió décadas después como una leyenda tardía. Apareció muy temprano. Ahora detengámonos en un punto fundamental. Prácticamente todos los historiadores, creyentes o no, aceptan ciertos hechos básicos. Jesús fue crucificado. Sus discípulos proclamaron que lo vieron vivo después de su muerte y el cristianismo surgió rápidamente. La cuestión no es si algo ocurrió. La cuestión es cómo explicarlo. Algunos investigadores modernos sostienen que la mejor explicación es una combinación de factores psicológicos y sociológicos. Otros concluyen que la hipótesis de la resurrección literal explica mejor la evidencia disponible. Aquí debemos ser intelectualmente honestos. La historia puede evaluar probabilidades, pero no puede repetir el evento. Trabajamos con testimonios, contexto cultural y coherencia de datos. Hay otro elemento que a menudo se pasa por alto: el papel de las mujeres como primeras testigos de la tumba vacía. En el siglo I, el testimonio femenino tenía menos peso legal en el mundo judío. Si alguien estuviera inventando una historia, probablemente habría elegido testigos masculinos prominentes. Este detalle sugiere autenticidad narrativa. Ahora pensemos en el impacto. Los discípulos pasaron del miedo a la proclamación pública, de esconderse a predicar abiertamente en Jerusalén. Algo cambió radicalmente su comportamiento. Fue un engaño colectivo, una experiencia psicológica, un evento histórico real. Cada espectador debe evaluar la evidencia, pero hay algo innegable. La tumba vacía es el punto central, que dio origen a uno de los movimientos más influyentes de la historia humana. Si el cuerpo hubiera permanecido en el sepulcro, el cristianismo probablemente habría terminado como un pequeño grupo mesiánico. Sin embargo, en pocas décadas, el mensaje se extendió por todo el Imperio Romano. Y aquí viene la reflexión final. La pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús?, no es solo histórica, es existencial, porque si la resurrección fue un hecho real, entonces no estamos ante una simple figura religiosa, sino ante un acontecimiento que redefine la historia. Y si no ocurrió, entonces debemos explicar cómo un grupo de discípulos derrotados transformó su desesperación en una proclamación que cambió el mundo. La historia no ofrece respuestas fáciles, pero sí nos obliga a pensar con rigor. Si este análisis te ayudó a comprender mejor las teorías históricas sobre la tumba vacía, suscríbete al canal. Aquí analizamos los grandes misterios del cristianismo con profundidad y honestidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál teoría te parece más convincente? ¿Crees que la evidencia histórica apunta hacia una explicación natural o sobrenatural? Déjalo en los comentarios, porque a veces la pregunta más importante no es ¿qué creemos?, sino ¿por qué lo creemos?